están? Mi nombre es Lili y como siempre les doy la bienvenida a este canal. Hoy les traigo un nuevo tutorial. Vamos a realizar un chal rectangular. Ya les voy a mostrar el material que voy a utilizar, pero antes de ir con eso te quiero dejar invitado a que te suscribas al canal y recuerda también activar la campanita. Todo eso lo encuentras acá abajito y así cuando tú activas la campanita te podrá avisar YouTube cuando yo suba un nuevo video. También te dejo invitado a que me sigas en mis distintas redes sociales, estoy bastante activa en ellas y te voy a dejar todos los enlaces debajo de este video, ¿ya? Y también de dejarte invitado a que si el video te ha gustado puedas compartir, dejarme tu comentario y regalarme un me gusta. Todo eso en conjunto me va a ayudar mucho a seguir creciendo y seguir compartiendo con ustedes nuevos tutoriales. Ahora sí nos vamos con el paso a paso de este chal. ¿Me acompañas? Acá tengo el material que voy a utilizar en esta ocasión. Este es un ovillo de 100 gramos. No especifica cuánto es los metros que trae, ya, pero es de 100 gramos. Tiene aproximadamente 1 milímetro. Es una lana con un brillo, miren, en color plata, muy lindo. El fabricante recomienda trabajar con un crochet de 2 a 3 milímetros y el que voy a utilizar es de 4.5 milímetros, ya que quiero que la puntada me quede un poco más suelta. La composición es 82% acrílico y un 18% nylon, ¿ya? Así que ahí está. Obviamente ustedes pueden utilizar el material que tengan a mano, el que más les guste, el que puedan conseguir, etcétera, ¿ya? Acá lo importante es que sigan la puntada. Para comenzar a trabajar la puntada, que no es tan complicada, vamos a montar una cadeneta múltiplo de 14 más 1, ¿ya? En este caso, para trabajar el chal, he montado un total de 99 puntos. Es el múltiplo de 14, 98, más 1, 99. Tú puedes colocar la cantidad de cadenetas que quieras, ¿ya? Pero siempre recordar múltiplo de 14, o sea, 14 más 14 más 14, y luego agregas un punto extra. Entonces, comenzamos. Para poder trabajar, vamos a realizar un nudo deslizado, como lo hago siempre. En este caso, coloco la hebra más corta por encima de la larga, paso el crochet de abajo hacia arriba, tomo hebra y me devuelvo por el círculo. Ya tenemos nuestro nudo deslizado al cual ya puedo acercar al crochet, ¿ven? Ahí está. Una vez ajustado vamos a comenzar a trabajar las cadenetas. Para poder trabajar las cadenetas, para aquellas personas que son principiantes, vamos a tomar hebra y a pasar por el punto que está en el crochet. Tomo hebra, paso por el punto. Traten de trabajar las cadenetas bien sueltas, ¿ya? Entonces, así voy a ir trabajando hasta obtener el número de cadenetas que deseo. Así. Una vez que tengo lista la cadeneta, vamos a realizar una sola fila de puntos altos. Entonces, marco el último punto en el cual he trabajado, en este caso 99 puntos, y voy a agregar 3 puntos cadeneta extra. Esto representa un punto alto. Cuento 1, 2, 3 del punto alto, 4 del punto base, y en el quinto punto voy a ir hacia atrás, inserto y trabajo el punto alto. Lazada. Siguiente punto, cadeneta, ahí trabajo el punto alto. Siguiente, trabajo punto alto, lazada, punto alto, lazada, punto alto. Así voy a ir trabajando todos los puntos cadeneta, en este caso 99 puntos altos, ¿ok? Ahí está. Acá estoy terminando la fila, me queda un solo punto, en este caso el punto 99. Voy a insertar el crochet, voy a tomar hebra y este punto lo voy a trabajar alargado. ¿Para qué? Para que la parte de la orilla, ya de ambos laterales, no quede tan tirante.
Entonces acá lo voy a trabajar alargado de 3 sacadas. Paso por 1, lazada, paso por 2, lazada, paso por 2 más, ¿ok? Y ahí me queda un punto alto más alargado que el resto. Pues bien, entonces esta primera fila que va solamente de puntos altos no la vamos a contar. Desde la fila número 2 en adelante ya vamos a comenzar a trabajar la puntada, ¿ya? Entonces esta vamos a hacer como que no existe y vamos a trabajar la primera fila de la puntada. Acá, la primera fila vamos a trabajar 4 puntos cadeneta. 3 de ellos representan un punto alto y el último es un punto de separación. En la parte de abajo nos vamos a saltar un punto y nos vamos al siguiente y vamos a trabajar un punto alto. Realizo un punto cadeneta, me salto un punto y en el siguiente vuelvo a trabajar un punto alto. Nuevamente, cadeneta, en la parte baja me salto un punto, voy al siguiente y trabajo punto alto. Llevo 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Voy a trabajar una vez más, cadeneta, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Entonces, en este caso tengo 1, 2, 3, 4 espacios, ¿ya? Y voy a hacer el último, pero esta va con diferencia. Trabajo el punto cadeneta, me salto un punto en el siguiente, trabajo el punto alto, pero aquí vamos a trabajar más puntos altos, en total 5. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 de estos espacios cuadraditos o casitas. Y 5 puntos altos en los siguientes espacios, ¿ya? Vamos nuevamente, tenemos que realizar 5 espacios. Trabajo un punto cadeneta, me salto este punto y en el siguiente trabajo el punto alto. Cadeneta, me salto un punto en el siguiente punto alto. Cadeneta, me salto un punto en el siguiente punto alto. Llevo 3. Cadeneta, me salto un punto en el siguiente punto alto. 1, 2, 3, 4 espacios y el número 5 lo vamos a trabajar. Cadeneta, me salto un espacio y en el siguiente trabajo el punto alto. Me quedan los 5 espacios, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 1, 2, 3, 4 puntos altos y este quinto es la base también para trabajar los 5 puntos altos juntos, ¿ya? Tengo que trabajar 5 puntos altos, pero ya tengo 1. Tomo lazada, me voy al siguiente, punto alto, siguiente, punto alto, ya llevo 3, siguiente, punto alto, lazada, siguiente, punto alto. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, ¿ven? Y vuelvo a trabajar cadeneta, me salto un punto en el siguiente, punto alto. Cadeneta, me salto un punto en el siguiente, punto alto. Cadeneta, me salto un punto en el siguiente, punto alto. Y vamos contando, miren, 1, 2, 3. Cadeneta, me salto un punto en el siguiente, punto alto. Llevo 4 espacios. Cadeneta, me salto un punto en el siguiente, contamos 1, 2, 3, 4, 5 espacios y ahora tengo que trabajar 5 puntos altos, pero este ya es la base para 1. Entonces vamos al siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4 y 1 más.
5. ¿Ven? Ahí está. Serían 5 espacios, 5 puntos altos, 5 espacios, 5 puntos altos, 5 espacios, 5 puntos altos. Esa es la secuencia que ustedes tienen que seguir durante toda esta fila. Estoy por terminar esta fila y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Y aquí tengo 4 puntos cadeneta, donde vamos a trabajar un punto alto en cada uno de ellos para completar el grupo de 5 puntos altos, ¿ok? Entonces tomo lazada, ya tengo 1 y voy a trabajar 2, 3, 4 y el último lo voy a trabajar en el tercer punto cadeneta. Se pierde un poquito este punto. Y recuerden siempre trabajarlo, porque si no, obviamente el tejido se va a empezar a recoger. ¿Ok? Entonces este último lo trabajo de 3 sacadas. Y ahí está, ¿ven? Son 5 puntos altos, 5 espacios, 5 puntos altos, 5 espacios. Y así toda la fila. Bueno, ya hemos terminado la fila número 1 de esta puntada. La fila número 2 de la puntada es muy fácil, ya que tenemos que básicamente repetir lo de esta fila, la número 1. Entonces, comenzamos subiendo 3 puntos cadeneta, que representan un punto alto. Giramos la labor y donde hay 5 puntos altos, ustedes trabajan los 5 puntos altos. En este caso, aquí 3, 4 y 5. ¿Ven? Acá donde están estos puntos calados, los vuelven a trabajar. Trabajamos un punto cadeneta, me salto este punto, que es un punto cadeneta también de la vuelta anterior, y me voy donde está el punto alto. Y ahí trabajo mi punto alto. Cadeneta. Vuelvo a saltarme un punto y en el siguiente, donde está el punto alto, ahí lo trabajo. ¿Ven? Cadeneta, vuelvo a repetir. El punto alto, donde está el punto de la vuelta anterior. Cadeneta. Acá me salto este espacio y en el punto alto trabajo el punto. Una vez más, cadeneta, me salto este punto y me voy acá donde está el punto alto. ¿Ven? Y ahí hemos repetido lo mismo de la vuelta anterior. Acá tenemos que completar los 5 puntos altos. Ya tengo 1, me faltarían trabajar estos 4. Y vuelvo a repetirlos. 1, 2, 3 y 4. Ahí están todos trabajados para completar este grupo de 5 puntos. Y volvemos a repetir una cadeneta y el punto alto, saltándonos el punto que está en el medio. Cadeneta, punto alto. Cadeneta, punto alto. Cadeneta, punto alto. Cadeneta una vez más y punto alto. Ahí está. Y volvemos a repetir los puntos altos. Uno por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Tenemos 3, 4 y 5. Ahí está. Y así vamos toda la fila. Solo repetir lo que hemos hecho en la vuelta anterior. Comenzamos a trabajar la fila número 3 y para aquellos que vienen recién integrándose, si digo la fila número 3 es porque esta fila no las estamos contando. Estoy contando desde la segunda, que sí es la puntada, ¿ok? Entonces, 1, 2 y ahora comenzamos con la 3. En esta 3 vamos a tener que repetir estos cuadraditos, pero vamos a ir descontando uno, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar 1, 2, 3 y 4 puntos cadeneta. 3 de ellos representan un punto alto y el número 4 es un punto de separación.
Entonces tomo la lazada, me voy directo donde está el punto alto y ahí trabajo el punto alto que corresponde. Cadeneta, siguiente, punto alto, cadeneta, en el siguiente, punto alto, llevamos 1, 2, 3 y el último, cadeneta, punto alto. Y ahora, ¿qué pasa? Estos 5 puntos los tengo que volver a repetir, pero vamos a comenzar desde este cuadrado. Entonces ya tengo uno de base, vamos a trabajar en el espacio 2, donde está el punto alto 3, en el siguiente 4 y en el siguiente 5. Ahí está, me quedó voy a hacerlo de nuevo porque me quedó una hebra que no la tomé bien. Ahí está. Entonces tenemos los 5 puntos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me sobran 2 puntos. Aquí vamos a comenzar a trabajar los cuadrados o casitas o calados. Trabajo un punto cadeneta, me salto un punto y en el siguiente, en este punto alto, voy a trabajar el punto alto que corresponde. ¿Ok? Miren, nuevamente tenemos que tener 5 de estos cuadraditos, pero vamos a ir desplazando hacia un lado. ¿Ok? Entonces ya tenemos uno, realizo un punto cadeneta, donde está el punto alto, trabajo el punto alto que corresponde. 2, cadeneta, siguiente, vamos con 3, cadeneta, siguiente, vamos con 4, 1, 2, 3, 4 y el siguiente 5. ¿Ven? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y acá me queda un cuadrado libre donde tenemos que comenzar a trabajar los 5 puntos. ¿Ven? Se van desplazando tal cual como acá. Entonces ahora vamos a comenzar a trabajar los 5 puntos altos. Ya tenemos uno. Vamos al espacio, trabajamos el segundo. El tercero en el primer punto alto. Tenemos 3 y los otros 2 trabajados donde están los puntos altos de la vuelta anterior. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 y 5. Acá, de este grupo de 5 puntos altos de la vuelta anterior, me sobran 2 puntos donde comenzamos a trabajar estos calados. ¿Ven? Entonces, un punto cadeneta, me salto un punto en el siguiente punto alto. Cadeneta, me salto este espacio y me voy hacia el punto alto. Cadeneta, salto este punto, donde está el punto alto, lo trabajo. Cadeneta, me salto este punto, donde está el punto alto, lo trabajo. 1, 2, 3, 4, me queda 1. Cadeneta, me salto este espacio y donde está el punto alto, lo trabajo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos o 5 espacios. Y ahora nos queda este libre, donde vamos a comenzar a trabajar los puntos altos, este grupo de 5. Ya tenemos 1, 2, donde está el punto alto 3, los siguientes 2, 4 y 5. Ahí están los 5 puntos y nuevamente me quedan 2 libres. Punto cadeneta, me salto un punto en el siguiente punto alto y así hasta completar 5 de estos calados, cuadrados o casitas, dejando uno libre. Estoy llegando al final de esta fila y tengo 2 puntos. Bueno, aquí ya vamos a comenzar a realizar estos calados, cuadrados o casitas. Ya tengo los 5 puntos, ¿ya? Entonces trabajo un punto cadeneta, me voy hasta el último punto que está realizado con 3 puntos cadeneta, me voy hasta el tercer punto, inserto y trabajo mi punto alto, recuerden, de 3 sacadas. Y ahí está el calado. Así completamos la fila número 3 de esta secuencia de estos motivos, ¿ya? Vamos con la fila número 4, en la cual
de pasar de una casita tenemos que pasar a dos, ya 2 cuadros, 2 calados. Entonces trabajo 4 puntos cadeneta, giramos la labor, me voy hasta donde está el punto alto, me salto este espacio y donde está el punto alto trabajo el punto alto que corresponde. Un punto cadeneta, me salto un punto alto y en el siguiente trabajo nuevamente el punto alto. Y ahí me quedan los 2 cuadrados listos. Como ya recuerdan, estamos trasladando estos 5 puntos, corriéndolos un poco, ¿cierto? Entonces, tenemos que trabajar 5 puntos, ya tenemos uno. Vamos a trabajar los siguientes 2 en los puntos altos. Ya llevamos 3 y los restantes en el espacio tenemos 4 y el último en el punto alto de la vuelta anterior. Entonces tenemos 2 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y ahora comenzamos a trabajar estos cuadraditos. En total tienen que haber 5. Como estamos desplazados, el número 5 lo vamos a trabajar aquí donde están los puntos altos. Entonces, cadeneta y punto alto, siempre en el punto alto de la vuelta anterior. Cadeneta y el punto alto, donde está el punto alto de la vuelta anterior. Cadeneta, punto alto, cadeneta, pinchado en el primer punto alto de este grupo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y uno más, cadeneta. Y este lo trabajamos saltándonos un punto y nos vamos al siguiente. Ahí están. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios o cuadrados. Y completamos ahora con 5 puntos altos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 en el espacio y 5 en el punto alto. Entonces vamos trabajando de esta forma. Ahí está, ¿ven? 5 espacios, 5 puntos altos. Cadeneta y vamos trabajando nuevamente estos cuadrados. Estoy haciéndolo un poquito más rápido. Ya sabemos que tenemos que pinchar en el punto alto de la vuelta anterior. Tenemos 1, 2, 3, 4 y son 5, así que trabajo un punto cadeneta y este último punto donde están los puntos altos. Me salto un punto y en el siguiente punto alto. Siempre nos tienen que sobrar 2 puntos, ¿ya? Ahí están los 2 puntos que nos sobran y desde aquí comenzamos a trabajar los 5 puntos. Ya tenemos 1, 2, 3 y los otros 2 en el espacio y en el punto alto, 4 y 5, ¿ven? Y así seguimos trabajando hasta llegar al final. Ya he trabajado los 5 puntos altos y acá, miren, en la vuelta anterior teníamos 4 de estos cuadrados o calados y ahora tenemos que dejar solo 3. Esto va disminuyendo y acá al comienzo va aumentando, ¿ya? Entonces, cuando tengo los 5 puntos, trabajo el punto cadeneta, me voy al punto alto, trabajo el cuadrado, cadeneta, me voy al punto alto, trabajo el cuadrado, punto cadeneta y me voy hasta el tercer punto y trabajo el punto alto para que se forme el cuadrado. Y así hemos terminado la fila número 3 de esta secuencia. Comenzamos a trabajar la fila número 5. Para eso vamos a realizar 4 puntos cadeneta. 3 de ellos representan un punto alto y el cuarto es un punto de separación. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Giramos la labor. Y ahora tenemos 3 puntos y tenemos que disminuir a 2 cuadrados. Nos vamos hasta el punto alto y trabajo el punto alto para formar el cuadrado. Cadeneta,
en el punto alto, trabajamos el punto alto correspondiente. Y como acá nos damos cuenta, acá tenemos que ir hacia esa dirección, entonces dejamos este cuadrado libre para poder trabajar los puntos altos. Tenemos 1 y tenemos que completar 5. Tenemos 2, ya trabajamos en los puntos altos de la vuelta anterior, 3, 4 y el último 5. Y aquí ustedes se dan cuenta que nos van a quedar los 2 puntos libres de esta secuencia de 5 puntos altos juntitos ahí, ¿ven? Entonces, cadeneta, me salto un punto en el siguiente punto alto, formamos los cuadrados y en total son 5. Ya tenemos 1, punto alto, 2, cadeneta, punto alto, 3, cadeneta, punto alto, 4, cadeneta y en el punto alto de la vuelta anterior el último. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos queda un cuadrado libre y aquí comenzamos a trabajar los 5 puntos. Ya tenemos 2, 3, 4, 5. Nos quedan 2 puntos libres y comenzamos a trabajar estos cuadrados. Saltándonos un punto, cadeneta, nos saltamos un punto que es el punto cadeneta, punto alto. 2 puntos llevamos, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, llevamos 1, 2, 3, 4, nos queda 1. ¿Ven? Y nos va quedando libre un cuadrado. Y volvemos a repetir el proceso de los 5 puntos altos. 4 y 5. Cadeneta y volvemos a trabajar estos cuadrados. Lo estoy haciendo un poco más rápido ya que vamos repitiendo esta misma secuencia. Si lo único que tienen que tener ojo es dónde ir colocando o hacia dónde tenemos que ir desplazando estos puntos altos o esta línea, ¿ya? Esto lo vamos a ir repitiendo hasta la fila número 7. Siempre desplazándonos, pero vamos, obviamente yo les voy a seguir mostrando. Aquí vamos en la 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Nos quedan 2 para que ustedes vean hasta dónde vamos a desplazar. Bueno, voy a seguir trabajando esta misma secuencia hasta llegar al final, ¿ya? Dejando un punto libre acá, uno de estos cuadraditos, y desde aquí comienzo a trabajar los 5 puntos. Luego nos tienen que quedar 2 libres acá en esta secuencia de 5 puntos y desde aquí comenzamos a trabajar los cuadrados. 5 cuadrados, 5 puntos altos. Estamos llegando al final, completé los 5 puntos altos juntos, miren. Y en la vuelta anterior tenemos 2 cuadrados. Ahora tenemos que aumentar a 3. Así que realizo el punto cadeneta, me salto un punto alto y en el siguiente trabajo el punto alto que corresponde, cadeneta, realizo el cuadrado encima del otro punto, cadeneta, me salto aquí un punto y acá en el tercer punto cadeneta realizo el punto alto de finalización y ahí tengo los 3 espacios. Así completo la fila número 5 de esta secuencia. Ahí está, 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzamos la fila número 6 y vamos a trabajar 4 puntos cadeneta, giramos la labor. En vez de 4 espacios tenemos que realizar, perdón, en vez de 3 espacios tenemos que realizar 4. Entonces me voy hasta el punto alto y trabajo el punto alto. Cadeneta, me salto siempre este espacio y me voy al punto alto. Y trabajo el punto alto que corresponde. Cadeneta, me voy hasta el primer punto y trabajo el punto alto. Cadeneta, me salto un punto en el siguiente punto alto. 1, 2, 3, 4. Y acá ya me sobran los 2 puntos. Entonces, ahora vamos a ir completando 5 puntos. Ya tenemos 1. Vamos al siguiente, 2, 3,
en el espacio 4 y 5 en el punto alto. Y ahora vamos a trabajar los 5 espacios o 5 cuadrados. Entonces, como en todas las vueltas, trabajo un punto cadeneta y me voy hacia el punto alto y vamos trabajando los cuadrados. Ya llevo 2, cadeneta, punto alto, cadeneta, acá punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4 y el último, cadeneta, me salto un punto y en el siguiente el punto alto. Y aquí me calza con los 2 puntos libres de la vuelta anterior de este grupo de 5. Desde aquí comenzamos los 5 puntos. Tengo 2, 3 en el espacio 4 y 5 en el punto alto. Seguimos la misma secuencia hasta terminar la fila. Estamos finalizando la fila número 6 de esta secuencia y ya trabajé los 5 puntos altos y tengo que trabajar solo un cuadrado. Entonces trabajo un punto cadeneta, me voy hasta el tercer punto cadeneta acá de la vuelta anterior en el inicio, pincho y trabajo el punto alto. Entonces ahí me queda listo el cuadrado. Si se fijan, fuimos disminuyendo de 5 pasamos a 4, 3, 2, 1. Comenzamos a trabajar la fila número 7. Ahora este cuadrado ya desaparece y desde aquí comenzamos a contar los 5 puntos. Entonces, trabajo 1, 2, 3 que representan un punto alto. Giramos la labor y en el espacio donde está el punto cadeneta voy a trabajar el segundo punto alto. Ya llevo 2. Siguiente punto alto, 3, siguiente 4, siguiente punto 5. Ahí están 5 puntos altos. Vamos a trabajar punto cadeneta, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Cadeneta, en el siguiente punto trabajo un punto alto. Cadeneta, en el siguiente punto el punto alto. Me soltó de nuevo. Ahí está. 1, 2, 3. Cadeneta, siguiente punto, punto alto. Cadeneta, siguiente punto, el punto alto. Entonces tenemos los 5 puntos, tenemos 5 cuadrados y aquí tenemos que comenzar a trabajar los 5 puntos. Entonces ya tenemos 1 en el espacio, trabajamos 2 en el punto alto, 3 en el siguiente, 4 y en el siguiente 5. Nos quedan 2 libres del grupo de 5 de la vuelta anterior. Trabajamos punto cadeneta, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Ya llevamos un cuadro, tenemos que hacer 5. Cadeneta y punto alto. Ya sabemos que este espacio no lo contamos. Cadeneta y nos vamos directo al punto alto. 1, 2, 3, 4. Cadeneta y punto alto. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y desde aquí los 5 puntos altos en el espacio, en el punto alto, en los otros 2 puntos altos, 1 y 2, y ya tenemos los 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cadeneta, nos saltamos un espacio y en el siguiente punto alto y seguimos trabajando esta secuencia. 5 calados, 5 puntos altos, 5 calados, 5 puntos altos. Completé la fila número 7 y bueno, no les mostré el final porque básicamente era repetir lo mismo. Miren, ahí están los 5 calados, los 5 puntos altos y terminé con 5 calados. Si ustedes se fijan, aquí va aumentando. No como en el otro lado que iba disminuyendo estos calados, ¿ven? Entonces acá va aumentando. Pues bien, ahora la fila número 8
es exactamente igual a la fila número 7, o sea, repetimos exactamente lo mismo. Para eso vamos a ir con 4 puntos cadeneta, giramos la labor y vamos trabajando donde están los puntos altos. Cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto. Trabajamos los puntos altos tal cual como en la vuelta anterior, los 5, ahí está, ¿ven? Es exactamente igual y seguimos con lo mismo, con los calados. Sobre los cuadrados vamos haciendo el mismo dibujo, los cuadraditos. Aquí no hay que desplazarse, nada. Así que es muy fácil la fila número 8. Y donde están los puntos altos, seguimos trabajando los puntos altos. Bueno, esto lo vamos a seguir haciendo hasta el final. Un poco de paciencia, ya que aún nos queda la otra parte, que es hacer este zigzag, pero ahora hacia el otro lado. O sea, todo esto que hemos avanzado en esta dirección, vamos a trabajarla en esa dirección, ¿ok? Entonces, terminemos la fila número 8 para continuar con la 9 y les explico cómo. Terminé la fila número 8. Ya hemos repetido la 7 y la 8 exactamente igual y vamos a comenzar con la fila número 9. Como ya les comenté aquí, en esta fila número 9 ya esta línea va a ir hacia el otro lado, ya, para formar un zigzag. Entonces, vamos a comenzar con el calado. Básicamente, miren, acá en esta fila que sería la número 6, 2, 4, 5, 6. Claro, vamos a repetir básicamente la fila número 6, si ustedes se van fijando. Miren, presten mucha atención porque vamos a comenzar con un cuadrado en esta fila número 9. Un cuadrado. Serían 3 puntos cadeneta que representan un punto alto y un punto cadeneta que es el de separación para formar el cuadrado. Nos vamos a saltar un punto y nos vamos al siguiente y trabajamos el cuadrado. Desde aquí comienzo a trabajar los 5 puntos. Ya tenemos uno, nos vamos al siguiente, 2, siguiente, 3, el número 4 lo vamos a hacer en el espacio y el número 5 donde está el punto alto. Ahí está. Y desde aquí comenzamos a trabajar los 5 cuadrados o calados o casitas, como ustedes lo conozcan. Entonces trabajamos el punto cadeneta, me voy hacia el punto alto y trabajo el punto alto que corresponde, cadeneta, nos vamos al punto alto, cadeneta, donde está el punto alto, cadeneta, donde está el punto alto, vamos contando, 1, 2, 3, 4, nos queda el último, cadeneta, me salto un punto y en el siguiente, punto alto. Ya tenemos listo los 4 espacios y aquí nos sobran 2 puntos. Tal cual como lo hemos venido haciendo, pero ahora de manera... vamos a ir trabajando todo lo contrario, ¿ven? Este zigzag va para allá, ahora va a ir hacia el otro lado. Entonces desde aquí comienzo a trabajar los 5 puntos altos. Ya tenemos 1, siguiente 2, 3, en el espacio 4 y en el punto alto 5. ¿Ven? La puntada es muy fácil ya que solamente vamos a emplear los puntos altos, las cadenetas y acá los 5 puntos altos, o sea, estas casitas, calados y estos puntos altos. Nada más. Lo único que tienen que tener en cuenta es cómo iniciar y cómo terminar cada fila.
y hacia qué dirección van a ir estas líneas. ¿Ven? Solamente eso es lo que tienen que tener de cuidado. Entonces, sigo de esta forma. Ahora nos corresponden los 5 calados. Vamos a ir contando: 1, cadeneta 2, cadeneta 3, cadeneta 4 y me falta 1, cadeneta, me salto un punto en el siguiente. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 calados. Trabajamos los 5 puntos altos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a repetir la secuencia. Terminé la fila número 9, no se las mostré la terminación ya que como se va repitiendo lo mismo, no quiero alargar demasiado el video, pero aquí miren la fila número 9, en las dos últimas teníamos 5 puntos de estos cuadrados y ahora ya tenemos que ir con 4, en la siguiente va con 3, entonces como disminuimos en la fila número 10, lo mismo. 4 puntos cadeneta, giramos la labor, en el espacio vamos trabajando el punto alto para formar estas casitas. Cadeneta y el punto alto, cadeneta y el punto alto. Entonces, si lo ponemos de esta forma, ya tenemos 1, 2, 3 cuadrados y desde aquí, ya que va en esta dirección, vamos a hacer los puntos altos. Ya tenemos 1 y vamos a trabajar los restantes 2, 3, 4 y 5. Cadeneta y comenzamos a trabajar los cuadritos. Son 5 siempre, así que vamos al punto alto y la cadeneta, punto alto y la cadeneta y vamos contando. Me queda uno solo y el punto alto, y desde aquí, desde este espacio, los 5 puntos altos. Vamos a seguir con esa secuencia y acá en vez de un cuadro serían 2. Aquí vamos a ir aumentando. Completé la fila número 10. Teníamos un cuadro en el 9, ahora tenemos 2 en el número 10, acá al final. Y por acá tenemos 3 cuadros de inicio. Entonces vamos con la fila número 11, en la cual tenemos que aumentar a 3 cuadros. Ya recuerden que va la línea hacia esa dirección. Entonces siempre con 4 puntos cadeneta, girando la labor, nos vamos al punto alto y trabajamos el primer cuadro. Segundo con una cadeneta y en el punto alto que corresponde. Llevamos 2 cuadros y el siguiente cadeneta, ocupamos estos puntos altos, este libre y en el siguiente el punto alto. Tenemos 1, 2, 3. Nos quedan 2 espacios y esos los comenzamos a ocupar con los 5 puntos altos. Tenemos 2, 3, el 4 en el espacio y el 5 en el punto alto. Si ustedes encuentran que voy muy rápido, tienen la opción de bajar la velocidad al video aquí en configuraciones y ustedes lo pueden poner a la velocidad que quieran, o lo otro es ir parando el video. Pues bien, seguimos. Trabajé los 5 puntos altos y ahora tengo que trabajar los 5 cuadrados hacia esa dirección. Trabajamos un punto cadeneta, me voy hasta el punto alto y trabajo el punto que corresponde. Cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto. Tenemos 4, cadeneta,
me salto este punto y en el siguiente punto alto. Y desde aquí ya comienzo a trabajar los puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y trabajamos los 5 espacios o 5 casitas. Y acá ya vamos a disminuir al final a solo 2 cuadrados, ya que este tercero lo ocupamos con los puntos altos. Terminé la fila número 11, ahí ya quedaron los 2 cuadros aquí al final, y ahora en la fila número 12 tiene que quedar un solo cuadro. Entonces realizamos los 4 puntos cadeneta, giramos la labor y nos vamos a formar el primer cuadro. Ahí está. Y desde aquí comenzamos a contar los 5 puntos. Entonces ya tenemos 2, 3, 4 y 5. Y me quedan 2 puntos altos libres. Desde aquí los comienzo a trabajar en estos calados. Cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4, me queda 1, cadeneta, punto alto. Ahí está. Y volvemos a trabajar los 5 puntos. Desde aquí tenemos un punto en el espacio 2 y en los puntos altos el resto de los puntos. Tenemos 4 y uno más, 5. Y me sobran los 2 puntos para formar el calado. Cadeneta, me salto un punto en el siguiente punto alto. Y así sigo la secuencia de 5 calados y 5 puntos altos juntos. Sigo esa secuencia y acá en vez de 3 puntos me van a quedar 4 puntos de estos cuadraditos. He terminado la fila número 12. Desde la fila número 13 en adelante vamos a volver a repetir la secuencia desde la primera fila. Entonces básicamente son 12 filas las que ustedes tienen que repetir. Olvídense de esta primera que son solo puntos altos, ¿ya? Entonces desde acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 filas. Desde la número 13 volvemos atrás y vamos viendo qué nos toca acá. Entonces si acá tenemos 4 calados, tenemos que realizar 5, ¿ya? 5, luego los 5 puntos, y la fila número 13 y 14 se repiten 2 veces, así que básicamente es repetir esto, ¿ya? Exactamente lo mismo. Entonces nos va quedando un zigzag. Miren, así en altura se ve mucho mejor. 12 filas, después vuelven a repetir 12 filas más, vuelven a repetir 12 filas más y así hasta completar la altura que deseen, ¿ya? Entonces, si no saben qué es lo que tienen que hacer acá, váyanse a la primera fila de esta secuencia. Olvídense de la primera fila. De aquí en adelante tienen que ir repitiendo. Así que yo voy a seguir avanzando hasta completar este chal lo largo que tú quieras. Tengo listo el largo deseado, aquí está. Les doy las medidas, tiene 55 centímetros de ancho y un largo total de 1,70 m. Eso es un aproximado. Bueno, ustedes obviamente esto le puede variar dependiendo del tipo de material que ustedes realizan. Cuando ya tienen el largo deseado tenemos que trabajar la terminación y esta es tal cual como hemos iniciado, o sea en la fila de puntos altos, que es una sola. Entonces he completado
acá la última fila y ahora voy a trabajar solamente puntos altos. Entonces para eso vamos a trabajar 3 puntos cadeneta que están simulando un punto alto y vamos a ir trabajando un punto alto por cada uno de los puntos que se presentan. Entonces me voy al espacio y trabajo el punto alto que corresponde. Lazada, paso por 2, luego por 2, lazada, voy donde está el punto alto de la vuelta anterior y trabajo el punto correspondiente. En el espacio también el punto alto. Donde está el punto alto, obviamente trabajo el punto alto que corresponde. Y así voy a ir trabajando hasta completar toda la fila. Un punto alto por cada uno de los puntos que se presentan. Y es así como va quedando el borde. Terminé de realizar el borde, entonces ya tenemos los dos con estos puntos altos, tanto el inicio como el final. Este es el final y por acá tengo el inicio. Vamos a ponerlo acá, ahí está. Entonces, para finalizar, ustedes pueden trabajar borlas, pueden trabajar algún tipo de puntada, pueden trabajar flecos, que en este caso para mí los flecos quedarían bastante bien y es lo que voy a realizar. Y los flecos, bueno, son muy fáciles, ya que ustedes solamente tienen que encontrar algo, ya sea una libreta, un cartón, lo que ustedes quieran, y ir envolviendo nuestro hilado para obtener muchas hebras. En este caso, estas hebras miden aproximadamente, les digo inmediatamente, un aproximado de 30 centímetros, que es lo que mide, ¿ya? Entonces, vamos a ir colocando cada cierta altura estos flecos. Y la verdad que es muy fácil de trabajar y de colocar. He terminado de realizar el borde de este chal, tal como inicié con los puntos altos. Bueno, terminé con los mismos puntos altos. Ahí está. Y bueno, para ir terminando, ustedes pueden colocar algún tipo de terminación, ya sea en puntadas, pueden colocar borlas, pueden colocar flecos, lo que ustedes se imaginen, o simplemente dejarlo así, ¿ok? Pues bien, yo en este caso pienso que los flecos quedan muy bien con este chal y es lo que voy a realizar yo en este caso, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy fácil. Ustedes van a buscar alguna libreta, algún cartón, algo que les dé la altura que ustedes desean y van a ir envolviendo esto con el mismo hilado que hemos ido trabajando. Una vez que tengan una cantidad suficiente, van a cortar en la parte de abajo y luego vamos a ir tomando un par de hebras y las colocando al chal. En este caso el largo de los flecos es de aproximadamente 30 centímetros. Entonces en este caso voy a utilizar un crochet un poco más pequeño de lo que había estado utilizando para trabajar el chal en sí. Y van a tomar, bueno, ahí se los dejo al gusto de ustedes si quieren más o menos hebras. En este caso voy a tomar 4 hebras. Las voy a doblar justo a la mitad. Nos vamos acá al borde de nuestro chal y vamos a colocar las primeras hebras tomando el primer punto acá en la parte de arriba. Voy a tomar justo a la mitad todas estas hebras y las voy a pasar por este punto. Ahí está. Luego queda un círculo y vamos a pasar todas estas colitas de hilo por ese círculo. Acomodamos un poco y vamos ajustando.
Ahí. Ahí está. Y ahí va quedando, ¿ven? Entonces, como les digo, pueden colocar solamente 2 hebras y ir colocando un poco más junto, o pueden colocar estas 4 y les recomiendo que vayan separando un poco más, ¿ok? Para que no quede tan tupido lo que es estos flecos, ¿ok? Entonces, ya como vieron este paso, yo voy a seguir avanzando hasta completar ambas partes, ambos extremos, con estas hebras y estos flecos que van quedando muy lindos, que yo encuentro que para este tipo de chal queda muy bien. Entonces, justo a la mitad buscamos el crochet, contamos una cantidad de puntos. En este caso voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 inserto justo en la mitad, doblo, paso estas mitades por la puntada, cuesta un poquito, ahí está. Una vez que pasan todas, abrimos este círculo y vamos a pasar las colitas de hilo por este círculo, ¿okay? Ordenamos un poco y vamos tirando de las hebritas para que se acomode muy bien. Ahí está. Y es así como va quedando. Entonces, completo toda la hilera y ya les muestro este chal completamente terminado. Terminé de colocar los flecos y esto ya era el último detalle para terminar este hermoso chal rectangular. Así que con esto damos por terminado este video. Ojalá les haya gustado el nuevo tutorial. Si es así, compartan, comenten, regálenme un me gusta, suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Voy a dejar la lista de materiales, ustedes ya saben, al principio del video y además en la cajita de descripción. También las fotos las pueden encontrar en mis redes sociales para que puedan ver el proyecto mucho mejor. Y además al principio del video. Bueno, me despido, les dejo un abrazo gigante, ojalá realicen este proyecto que queda muy bonito y además es muy calado. Lo pueden hacer en el material que más les guste. Bueno, mis mejores vibras para ustedes y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Chao.